La Cuarta Transformación dio, agárrese, $400 millones, $400 millones a una empresa que está relacionada con Odebrecht. Échele un ojo a la pluma de Mario Maldonado en El Universal, una de las plumas más influyentes en la política y en los temas financieros en este país. Te mando un gran abrazo, querido Mario. A ver, cuéntanos, qué gusto saludarte, buen día. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Qué gusto, como siempre, estar todos los lunes aquí contigo y con el auditorio de MBS. Pues mira, la verdad es que lo que ha pasado con la refinería de Dos Bocas lo hemos comentado aquí, es que hay un sobrecosto terrible del proyecto que le encargaron a Rocío Nale, la secretaria de Energía, que se fue prácticamente al doble, aunque el presidente López Obrador apenas dijo que hace unos días que se aumentó 50% el presupuesto original, más o menos de unos 8,000 millones a unos 12,000 millones, pero en realidad va a costar 16,000 millones de dólares. Por lo menos eso es lo que le han solicitado a la Secretaría de Hacienda, es decir, un dineral que ni nos imaginamos. Y dentro de esos contratos, que por cierto han sido opacos, no ha sido transparente el proceso de contratación de empresas privadas en la refinería Dos Bocas, pues resulta que hay una que está relacionada con el escándalo de Odebrecht, este escándalo que cimbró a toda Latinoamérica y a otros países porque hubo corrupción, es decir, Odebrecht le pedía a las empresas estatales como Pemex, pues que le diera contratos a cambio de sobornos, de coimas, y por eso Emilio Lozoya, el director de Pemex, hoy está en la cárcel, ¿no? Por lo menos sujeto a un proceso jurídico. Bueno, una de estas empresas que está relacionada con el empresario Juan Carlos Tapia, que además ya hizo una serie de empresas para que no se facturen directamente a su nombre, porque obviamente está quemada, está ligada a Odebrecht, a Pemex, a Emilio Lozoya y a los pagos o a los supuestos pagos de sobornos a los legisladores para aprobar la reforma energética, pues creó una red de empresas, pero sigue siendo el dueño, el accionista principal, este empresario que te comento, Juan Carlos Tapia, quien por cierto, cuando Rocío Nale era legisladora de Morena, y obviamente pues estaba en contra de lo que hacían en Pemex y de Emilio Lozoya, y le quiso hacer un juicio político a Emilio Lozoya. Bueno, cuando era legisladora, precisamente decía que esta empresa, Citapia, que es propiedad de este empresario que les comento, pues era una de las más corruptas, que se le tendrían que cancelar los contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que hoy a un grupo de empresas que son del mismo dueño de Juan Carlos Tapia, pues le han entregado contratos por 400 millones de dólares. Es, digamos, muchísimo dinero a través de diferentes contratos y de diferentes razones sociales, pero todas llevan hacia el mismo dueño, que es este empresario relacionado con Odebrecht, con Lozoya, con los escándalos del sexenio pasado. Y lo que sí hemos visto es que pues se ha asociado con las grandes empresas que están allí participando en la refinería, las extranjeras, como el caso de Samsung, pues para tratar un poco de pasar desapercibida y de que no se vea que es esta empresa que tuvo sus escándalos con el gobierno pasado, y que simplemente pues es otra compañía, pero en realidad pues es el mismo empresario. Ahora, quien entrega esos contratos se llama Leonardo Cornejo. Ese personaje es actualmente el subdirector de proyectos industriales de Pemex, es la mano derecha de Rocío Nale, y él también estuvo relacionado con los escándalos de Odebrecht y con el Pemex de Emilio Lozoya, porque fue director de una de las unidades más importantes de Pemex en tiempos de Emilio Lozoya, que por cierto se dice que tiene una colección de carros de lujo, de automóviles como Ferraris y cosas por el estilo. Y bueno, pues es el operador que le está entregando de nueva cuenta a este grupo de empresas de la familia Tapia, que participaron en su momento en la configuración de la refinería de Tula Hidalgo y algunos otros proyectos donde se encontró mucha corrupción. Pues es el que le ha entregado de nueva cuenta estos contratos. Él obviamente depende de Rocío Nale, porque Rocío Nale es la encargada suprema de esta refinería, y pues en su momento les decía, criticó mucho que se hayan desviado recursos, que haya habido corrupción, que se hayan entregado supuestos sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética. Y bueno, pues ahora, como termino la columna de hoy, mi querido Luis, digo, las cosas parecen haber regresado a su mismo cauce, y es el cauce de la corrupción que imperaba en Pemex el sexenio pasado,
y que ahora con la refinería parece que lo seguimos teniendo. Oye, este tema, el de Juan Carlos Tapia, es uno que llama poderosamente la atención porque se ha documentado, tú lo has documentado, hemos escrito en muchas ocasiones varios periodistas sobre el tema y pues parece que como Salinas, ¿no? Hablando de este regreso del cual hablas cuando dices las cosas parecen haber regresado a su mismo cauce, el de la corrupción, pues a esos ni los veo, ni los oigo, ni nada, o sea, como si no hubiera nada, como todo eso es, diría Donald Trump, casi fake news, aquí no hagan caso, aquí todo está muy bien, todo está por decreto correctamente, y bueno, pues te vas dando cuenta del por qué te vas con estos sobrecostos y del por qué termina pues una situación muy, muy lamentable. ¿Ha habido alguna reacción, querido Mario? O sea, lejos de que al tipo lo sancionaron ya y aún así le dan contratos, ¿ha habido algo después de todo lo que se ha documentado, después de todo lo que se ha escrito, después de todo lo que has revelado desde hace ya tiempo? ¿Ha habido algo? Pues la verdad es que no, Luis. Mira, una de las familiares de este empresario, Juan Carlos Tapia, incluso que falleció, era una de las informantes para el caso de Lozoya y la Fiscalía General de la República, y digamos, porque era uno de los acusados directamente este grupo de haber contribuido al tema de la corrupción y del desvío de dineros y del pago de obras a sobrecosto y cosas por el estilo. Todo lo que se documentó en su momento, tanto por los medios como por las autoridades, que hubo de desastres en petróleos mexicanos. Pero pues no ha sucedido mucho. Mira, Emilio Lozoya sigue con un proceso abierto, no sentenciado, pero siguiendo un juicio allí en prisión preventiva en el reclusorio norte, pero no ha pasado nada con su caso. Con el resto de los funcionarios importantes de Emilio Lozoya tampoco ha pasado nada. Uno de ellos, por cierto, acaba de falleció hace unos días, el que era el director de fertilizantes en la época de Emilio Lozoya. Dicen que sufrió un paro cardíaco, y quienes dicen que cayó en una profunda depresión después de que la Auditoría Superior de la Federación le dijera que tenía que pagar o reponerle al Estado más de 600 millones de pesos de una venta de la planta de Fertinal a Pemex, y que se hizo a sobrecosto, y él la palomeó, la firmó, y bueno, pues estaba en un problemón. Él era muy amigo de Emilio Lozoya. De hecho, cuando Emilio Lozoya sale del gobierno, que tiene su fondo de inversión, lo invita a trabajar a este directivo de Pemex, y bueno, falleció hace unos días, lo encontraron en su departamento. Caray. Se dice que había caído en profunda depresión, pero bueno, pues es, digamos, parte de un mismo entramado de terror, básicamente, pero que no hemos visto más resultados por parte de la justicia. Yo no creo que vaya a pasar algo con este asunto del grupo de las empresas relacionadas con Juan Carlos Tapia, que se las han entregado contratos multimillonarios, porque además se dice que el presidente ni siquiera está bien enterado, que le ha confiado todo a Rocío Nale. Rocío Nale pues ha hecho y deshecho en Pemex y fuera de Pemex, y no pasa nada, ¿no? Hace unos días también publicaba yo sobre el hermano de Rocío Nale, que sus hijos, el hermano se llama Arturo Nale Pascual, que por cierto es el presidente del Tribunal de Zacatecas, el Tribunal Judicial, y sus hijos han ganado muchísimos contratos en esta administración con gobiernos de la 4T y no de la 4T, y bueno, pues ahí nos hicimos un poco de palabras en Twitter, porque él aseguraba que sus hijos que uno de sus hijos trabajaba en una cafetería acá en Polanco y que pues para nada era empresario, pero resulta que está como accionista de todas las compañías con documentos oficiales. Entonces, pues han ganado cientos de millones de pesos en contratos, y pues parece ser que la familia Nale es el sexenio de la familia Nale, tanto de la secretaria como de su hermano, porque pues su familia ha crecido negocios, y son documentos públicos, porque son licitaciones y contratos donde aparecen como contratistas ellos mismos, los hijos del señor Arturo Nale, y pues con contratos millonarios con gobiernos estatales. Esa es la realidad. Te mando un gran abrazo, como siempre, querido Mario. Bueno, te seguimos justamente ahí en Twitter. Se puso bueno, ¿eh? Ese tema se puso muy bueno ahí en tus redes. ¿Cuáles son? Estoy en Twitter, mi querido Luis, como @MarioMal, y también con información financiera y económica en @elceo. Muchas gracias, un abrazo y muy buenos días. Va de vuelta, es Mario Maldonado. Sígalo ahí en sus redes sociales, @MarioMal, y el CEO. Muy buena alternativa, muy buena página para poder entender y conocer y estar enterado de los temas financieros y económicos de México y del mundo.